El mundo está en guerra. Y ojo, que no es una forma de hablar ni una exageración, es literalmente una realidad que podemos medir con números. Hoy vamos a meternos de lleno en los datos que dibujan el que es probablemente el momento más crítico para la seguridad mundial en casi 80 años. Y la verdad es que lo que revelan es para pararse a pensar. Ahora mismo, mientras hablamos, hay más de 50 conflictos armados activos en todo el globo. Más de 50. Pensemos un momento en esa cifra. No es un dato abstracto, ¿eh? Son 50 focos de violencia, de vidas rotas, repartidos por todo el planeta. Esta frase es contundente, pero resume a la perfección la magnitud de lo que está pasando. Y de nuevo, no es una opinión, es la conclusión directa que sale de analizar los datos de violencia a escala mundial. Así que vamos a sumergirnos en esas cifras para entender qué demonios está ocurriendo. Bien, para empezar es fundamental que entendamos la escala de todo esto. En esta primera parte vamos a ver los datos que llevan a los expertos a decir, sin dudarlo, que estamos ante un nivel de violencia que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está la clave de todo, la idea principal para entender nuestro tiempo. No estamos viviendo una tercera guerra mundial, al menos no como nos la imaginamos. Lo que tenemos es algo diferente, una especie de guerra fragmentada. Son decenas de conflictos que ocurren a la vez, cada uno con sus propias causas, sus propios actores, pero que juntos crean una red de inestabilidad global que es constante y que lo impregna todo. Vale, pero ¿dónde está ocurriendo todo esto? ¿Cómo se reparte esta violencia por el planeta? Si echamos un vistazo al mapa, la imagen se vuelve mucho más clara y vemos dónde se concentran los puntos más calientes. A ver, esta tabla es tremenda. Lo primero que salta a la vista es que ningún continente se salva, pero el reparto es muy desigual. África y Asia se llevan la peor parte, están a la cabeza con el mayor número de conflictos activos. Y las cifras de muertes, bueno, es que son apabullantes. Hablamos de decenas de miles de personas cada año en cada una de estas grandes regiones. O sea que el punto clave es este. Cada región tiene su propio sabor de conflicto, su dinámica particular. África es un hervidero de guerras que se solapan unas con otras. Europa, aunque tiene menos focos, es el escenario de la mayor guerra entre estados que hay ahora mismo. Oriente Medio es un puzzle de tensiones donde todo está conectado. Y en América Latina, la violencia más letal a menudo no es una guerra clásica, sino que está ligada al crimen organizado. Claro, con esta variedad tan grande de conflictos, necesitamos un concepto para poder hablar de ellos. Para entender el panorama general, hace falta un término que nos ayude a definir cómo son la mayoría de estos enfrentamientos. Exacto, esa es la pregunta del millón. Si no estamos en una guerra mundial de las de antes, ¿cómo llamamos a esta era de violencia que no para, que está por todas partes? Está claro que necesitamos un nuevo concepto para entenderlo. Y aquí lo tenemos. La respuesta es el conflicto de baja intensidad. Esta definición es crucial, ¿eh? Hablamos de enfrentamientos que se alargan muchísimo en el tiempo, que pueden durar años, décadas incluso, pero que no tienen la escala masiva de una guerra total. Son insurgencias, guerrillas, conflictos que, aunque por sí solos no superen las 1000 muertes al año, si los sumas todos, el resultado es una cifra de violencia global gigantesca. Y estos ejemplos lo ilustran perfectamente. Fijaos en lo distintos que son entre sí. Tenemos desde una insurgencia islamista en Mozambique hasta un conflicto territorial que lleva décadas enquistado en Kashmir o la pura violencia de bandas armadas en Haití. Quizás no abren los telediarios todos los días, pero su impacto, sumado, es justo lo que define esta era de inestabilidad. Bueno, pues ahora vamos a la parte más difícil de este análisis. Vamos a ponerle números al coste humano de toda esta violencia. Y aviso, las cifras son durísimas. Lo que nos enseña esta tabla es una tendencia que no admite dudas y que la verdad pone los pelos de punta. Esto no es una línea estable, es una escalada dramática en los últimos años, con picos que superan las 230.000 muertes directas solo por combate en un año, como en 2022 y lo que se proyecta para 2025. Es una escalada muy clara y, francamente, muy preocupante. Este gráfico lo deja todavía más claro. Los años 2022 y 2025 se perfilan como los más mortíferos de la década. Esto demuestra que la violencia mundial ha pisado el acelerador muy recientemente. No es algo del pasado, es de ahora mismo y del futuro inmediato. Y si hacemos la suma de todo el periodo, la estimación de muertes directas solo por combate entre 2016 y 2026 se mueve en esta horquilla, entre 2 millones y 3 millones y medio de personas. Es un número que cuesta hasta imaginar. Pero la tragedia, por desgracia, no termina ahí. Este número es aún más grande. Porque si contamos las muertes indirectas, las que provoca el hambre, las enfermedades, los desplazamientos forzados, todo lo que una guerra trae consigo, la cifra podría superar los 8 millones. El impacto real de un conflicto va muchísimo más allá del campo de batalla. Es importante que entendamos por qué siempre hablamos de estimaciones. Conseguir datos fiables en medio de una guerra es una misión casi imposible.
Las fuentes no se ponen de acuerdo, muchísimas muertes ni siquiera se llegan a registrar y, como acabamos de ver, el impacto indirecto, que es devastador, casi nunca entra en los recuentos oficiales. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión de este análisis. Una idea central, muy potente, que define la era en la que vivimos. Esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. La nueva realidad de la seguridad global no es la de un mundo partido en dos grandes bloques, es la de un planeta lleno de pequeños y medianos incendios que arden a la vez y que no se apagan. Una guerra en 1000 pedazos, una guerra fragmentada. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire, para que reflexionemos. Si este es el nuevo estado de las cosas, un mundo en conflicto perpetuo y disperso, ¿cómo se navega un futuro así? ¿Qué supone esto para la diplomacia, para la ayuda humanitaria, para la idea misma de lo que significa la paz en el siglo XXI?